Capítulo 31. Recuerdos. Parte 1. 7 años después. Londres, Inglaterra. Punto de vista Frin Sarocha Chankimha. Siempre he pensado que soy una persona un tanto complicada de entender. Algunas veces me preguntaba si aquello podría considerarse un tipo de bipolaridad o simplemente no estaba conforme con lo que había dentro de mi cabeza. Podía fingir ser la persona más alegre de la habitación cuando estaba acompañada. Y luego, al llegar a mi cama, toda expresión alegre cambiaba por una triste, queriendo quedarme allí y llorar por varios días seguidos. Mi terapeuta algunas veces me aconsejaba escribir o dibujar, expresar aquellas emociones en papel y tratar de entenderlas, pero por más que lo intentara, nada podía salir de allí. Era un cofre de metal con 5 cadenas impidiendo ser abierto, como si mi mente me jugara una broma. Si yo no podía entenderme, ¿cómo alguien más lo haría? Algunas veces deseaba ser un ave, emprender mi vuelo muy alto en el cielo azul, solo sentir la brisa y las nubes en mi cuerpo, sentir cómo soy yo contra todo lo que esté frente a mí. Algunas veces deseaba solo volar muy lejos y nunca regresar, tal vez cambiar mi nombre, tal vez hacerme pasar por una persona sin recuerdos, tal vez encontrar una nueva vida. Sin embargo, regresaba a la realidad de mi vida, a una realidad en donde mis responsabilidades eran las que me mantenían a flote, una realidad un tanto sombría y triste, como el clima que ahora mismo se veía fuera de la ventana del avión. El clima frío y lluvioso era algo a lo que no estaba acostumbrada. Por lo general, estaba tan ocupada que eran muy pocas las oportunidades en las que tomaba un vuelo. Algunas veces solo era para relajarme. Sin embargo, esta vez era diferente. Ya no era un viaje de vacaciones o para distraer la mente. Era un viaje de trabajo. Seguramente las aves no tienen días malos, incluso cuando son así de lluviosos. Me cubro mejor el cuerpo con mi abrigo en cuanto el frío se hace presente. El avión tenía una temperatura tan baja que podía llegar a sentir cómo mis dedos se congelaban. Al mirar a mi lado, sonrío y acaricio las orejas del pequeño, no tan pequeño, perro a mi lado, sintiendo cómo éstas también están frías. Subo la manta que cubre su cuerpo y lo caliento un poco más, solo para evitarle un mal rato. Quería tenerlo cómodo y calientito. Podría llegar a ser un perro un tanto exigente. O quizá yo lo consentía demasiado. Cierro mis ojos y trato de relajarme cuando una turbulencia se siente, recordándome lo mucho que odiaba viajar y experimentar aquello aterradoramente familiar. Quizá una turbulencia fue lo que me quitó a mi padre. El piloto habla a través del micrófono, indicando que el avión estaba por aterrizar. Decido mantenerme con los ojos cerrados y trato de descansar un poco mi mente. Se acercaban días de trabajo y probablemente no tendría un momento de descanso. 7 años atrás, Bangkok, Tailandia. Corrí rápido a mi oficina, sintiendo cómo mis lágrimas salían de mis ojos. Mi pecho dolía y mis manos temblaban. No podía creer todo lo que estaba pasando. Sentía que estaba en una pesadilla, una muy cruel pesadilla. Tiré todo lo que estaba en el escritorio, escuchando los golpes en la puerta, desesperados. Me senté en el suelo y abracé mis rodillas, queriendo que todo acabara pronto. Aquello no podía ser cierto. Nada de lo que dijo Heng podía ser cierto. Ella jamás podría hacerme eso. Becky jamás haría algo como aquello. Frin, abre la puerta. Escucho la voz de mi madre. Explícame por qué esa chica te dijo aquello. Su voz sonaba fría y enojada. Coloqué mis manos en mis oídos, negando, queriendo desaparecer del lugar.
Sarocha, ¡vete!, grité como si fuera una niña pequeña. No me importaba sentirme de ese modo. Ahora mismo solo quería ocultarme debajo de una manta. Ella no lo hizo. Susurro para mí. Ella no lo hizo. Repito varias veces aquellas palabras confiando en Becky. Jamás me haría eso. Entierro mi rostro entre mis rodillas, llorando. Frin. Escucho cómo Billy entra a la oficina, sujetándome fuerte en sus brazos. Ella no lo hizo, le digo, abrazándome a su pecho. Frin, tenemos que buscar pruebas. Sabes que Heng haría cualquier cosa. Él trata de calmarme, acariciando mi espalda. Todo va a estar bien. Billy me consuela como a una niña pequeña, haciéndome recordar los días en que la muerte de mi padre estaba más presente que nunca. Días donde solo él y Nam eran mi única compañía. De inmediato, mi mejor amiga aparece, arrodillándose a mi lado y sujetando mi rostro, limpiando mis lágrimas. Al mirar su rostro triste, me suelto a llorar nuevamente, sintiendo cómo mi pecho duele, cómo todo mi cuerpo duele. Me duele. Sujeto mi pecho, llorando con fuerza. Tenemos que arreglar esto. Nam trata de hablar. Vamos afuera. Niego varias veces. Frin, tu madre puede hacer algo peor si no vamos. No puedo mirarla. Niego nuevamente, escuchando pasos rápidos que se dirigen a la oficina. Al mirar, mi madre se encuentra con una expresión sombría en su rostro, respirando agitadamente. Se fue, es lo que sale de su boca. Ella escapó, golpeó a Heng y se fue. Miro a Billy rápidamente y él entiende saliendo de la oficina. No podemos solo señalarla. Nam me ayuda a levantar, hablándole frío a mi madre. Tenemos que probar su inocencia. Se enfrenta a mi madre, quien la mira con enojo. Ella no haría nada de eso. Su familia no haría nada. Si fuera inocente, no habría escapado. Es lo único que dice. Sus palabras me caen como un balde de agua fría. Pienso que podría tener razón. Si fuera inocente, jamás habría escapado. Sin embargo, el modo en que Heng y mi madre la acorralaron pudo causar que sintiera pánico. Me sujeto del borde del escritorio, sintiendo los brazos de Nam a mi lado, reconfortándome. Me despierto agitada en cuanto otra turbulencia mueve el avión, respirando con dificultad y haciendo una mueca de disgusto ante aquellos recuerdos. Algunas veces regresaban como pesadillas, otras para hacerme sentir culpable de todo. Al mirar por la ventana, me doy cuenta de lo cerca que estamos del aeropuerto. Trago saliva y acaricio las orejas de mi mascota, tratando de calmar mi corazón agitado. Aquel clima frío se hace presente en cuanto las ruedas del avión tocan el suelo, con una lluvia incluso más fuerte de lo que esperaba. Al mirar por la ventana, solo se observaban unas pocas personas con enormes sombrillas tratando de cubrirse de la lluvia, lo cual parecía casi imposible, pues el agua corría por el suelo como un río. No entendía cómo papá quería uno de sus hoteles en este país. Sujeto a Bombón con mis brazos, sintiendo el enorme peso del anciano perro. Conozco perfectamente lo testarudo que puede llegar a ser si se le interrumpe su sueño. Con ayuda de una azafata, tomo mi bolso de mano, esperando no tardar mucho en conseguir mi equipaje. Con un fuerte suspiro, camino hacia la salida, pensando que este era el primer día en aquel país, un día que marcaría mucho para mí y los hoteles de mi padre. En solo 2 meses inauguraría un nuevo hotel, y los últimos preparativos debían ser supervisados por mí. Tal vez soy muy perfeccionista. Al salir del avión, observo la hora en mi reloj. El agotamiento se hace notar al ver lo tarde que es, deseando internamente que mi equipaje esté listo lo más pronto posible.
Bombón se vuelve algo inquieto en mis brazos, así que lo coloco en el suelo, sujetándolo de su correa y comenzando a caminar con él. El frío aquí abajo podría ser incluso peor que en el avión. Al caminar unos cuantos metros, sonrío enormemente al ver a la persona frente a mí, con una enorme sonrisa y sus brazos completamente extendidos hacia mí, corriendo para abrazarme. «Oh, te extrañé tanto», dice en mi oído, abrazándome con fuerza. «Exageras», le digo jugando, alejándome de ella. «2 semanas sin ti», grita exasperada, uniendo su brazo con el mío para comenzar a caminar. «¿Por qué lo trajiste? Pensé que el viaje lo agotaría». No quería dejarlo solo. Ambas observamos a mi mascota, quien, a pesar de su edad, parece muy alegre por el nuevo lugar en el que está. Y serían 2 meses sin él. No podría dejarlo tanto tiempo solo. Tienes razón. Caminamos juntas hasta llegar a las cintas que transportan el equipaje, esperando mis maletas. El auto espera afuera. Pensé que tal vez querrías descansar antes de comenzar con el trabajo. Muevo mi cabeza, observando los diferentes equipajes en movimiento. Te quedarás en el Hotel Grant. La miro con una ceja elevada. Eso es competencia. Y tu edificio aún no está terminado, así que conseguí la mejor habitación. Ella parece ignorarme, así que solo sonrío, negando. Kai y yo nos estamos quedando allí. Hemos ido estos días y todo marcha bastante bien. Al ver mi equipaje, comienzo a tomarlo, sujetando con una mano la correa de Bombón. Creo que te gustará el resultado. ¿Kai está contigo? Comenzamos a caminar para salir del aeropuerto, notando cómo la fría noche es acompañada por la lluvia. No, sonríe. Pero está feliz de que hayas llegado. Quiere hablar contigo sobre la inauguración. Saca una sombrilla, comenzando a caminar fuera del lugar, llegando hasta el auto negro que ya nos espera. El chofer nos abre rápidamente la puerta y luego se encarga de meter mis maletas en la parte trasera. Kai es muy amable. Sonrío. ¿Quiere hablar de negocios? Algo así. Se encoge de hombros. Pensé que vendrías con Billy. Viajará mañana por la mañana. Le explico. Desde que conoció a este chico, solo pasa tiempo con él. He pasado a ser su segunda opción. Nam se ríe fuertemente, golpeando el asiento delantero. ¿Qué es tan divertido? Fue lo mismo que dijiste cuando comencé a salir con Kai. Nam observa a su chofer cuando entra por la puerta. Llévanos al restaurante, Frin debe tener hambre. Él solo asiente, poniendo en marcha el auto. No dije nada parecido. Me quejo, acariciando a Bombón. Somos tus mejores amigos, siempre serás nuestra prioridad. Pellizca mi mejilla. Además, déjalo, este chico parece el indicado. ¿Ya lo conoces? Nam se encoge de hombros, sonriendo con malicia. ¿Tú lo conoces y yo no? Ella solo se mantiene en silencio, riendo bajo. ¿Tan mala soy? No eres mala, querida. Nam se acerca a mí, abrazándome. Pero eres algo posesiva, incluso con tu exesposo. Dice aquello con sarcasmo, acariciando mi mano suavemente. Se genera un silencio bastante cómodo. Nos dejamos envolver por la suave música que transmite la radio de la camioneta y me permito observar por la ventana, pensando por un momento en todo lo que sucederá a partir de ahora. Sin embargo, al cerrar mis ojos, un nuevo recuerdo aparece. 7 años atrás, Bangkok, Tailandia. Caminaba a pasos lentos por la entrada de aquel lugar. A pesar de que iba de la mano con Nam, sentía mi corazón en la garganta y mi respiración estaba agitada. Mis ojos ardían por el llanto de hace solo 1 hora y el miedo estaba tan presente en mi cuerpo que solo podía mantenerme en silencio. Al mirar el suelo,
Noté la grava manchada por las llantas que probablemente derraparon por la velocidad con la que salieron de aquí. Las patrullas de policía habían llegado y necesitaban inspeccionar el lugar, incluso cuando ya no estaban allí, comenzando una persecución en la ciudad a la cual no quise participar. Si Billy logra llegar con ellos, tal vez ayude en algo. Nam trata de calmarme, recordándome cómo Billy se ofreció para ir en una de las patrullas en busca de ella. Tienes que darle el beneficio de la duda. Señor Heng. Mi sale de la cabaña con el cachorro de Becky en sus manos, corriendo desesperada. ¿Qué está sucediendo? Heng la ignora, entrando a la cabaña detrás de los oficiales y, a unos pasos de él, entra mi madre, queriendo observar el lugar para, muy probablemente, buscar más pruebas en contra de Becky y su familia. Mi, la llamo, y ella se acerca a mí rápidamente. ¿Qué sucedió? Trato de hacerme la tonta, esperando que me dé alguna respuesta. No lo sé. Niega, sujetando con fuerza a Bombón. Becky llegó desesperada y llorando, diciendo que era inocente. Nunca había visto a Charlotte tan enojada, pero lo único que sé es que se fueron muy rápido de aquí. Trago saliva en cuanto escucho sus palabras, pensando en la desesperación que pudo invadir el cuerpo de Becky, sintiéndome culpable por no haber hecho algo para evitar aquel sufrimiento en ella. Iré, le digo a Nam, quien suelta mi mano, permitiéndome entrar a la cabaña. Los oficiales estaban dejando todo el lugar en un completo desastre. Escuchaba cómo movían las cosas e incluso cómo tiraban todo al suelo. Al mirar las escaleras, subo por estas, tratando de encontrar la habitación en la que se quedaba Becky. Al notar cómo estaba vacía, decido encerrarme allí, sentándome en la cama y cubriendo mi boca, permitiéndome llorar nuevamente. Si ella resultaba ser inocente, jamás iba a perdonarme. Si resultaba ser culpable, no podría vivir con aquello. Busco en su mesita de noche algo que me indique su inocencia, pero solo consigo un pequeño cuaderno. Al tomarlo en mis manos, sonrío por el lindo dibujo que hay en la tapa de este. Lo abro y lo hojeo, deleitándome con el increíble talento que ella tenía. Los dibujos variaban, pasaban de ser edificios a paisajes, e incluso tenía varios dibujos de Bombón cuando era más pequeño. Me detengo en una hoja en particular, notando la fecha en esta, dándome cuenta de que aquel dibujo fue hecho antes de conocerme. Ella había dibujado mis ojos. Cierro el cuaderno y suspiro, pensando por un momento. ¿Por qué había dibujado mis ojos si no me conocía para ese entonces? Tomo el cuaderno y lo guardo entre mi camisa, evitando que lo consigan. Al salir de la habitación, bajo en silencio, dirigiéndome hasta la cocina. Al notar lo que hay sobre la mesa, me suelto a llorar de nuevo, cubriendo mi boca. El pastel aún parecía fresco, de un agradable color púrpura. Tenía escrito en su superficie un tierno feliz cumpleaños, y a su lado había una caja de su tamaño. Ella me iba a obsequiar un pastel. Nuevamente limpio mi rostro y salgo del lugar, llegando hasta donde está Nam, quien habla con alguien por teléfono. Me acerco a mí, tocando su hombro para que se gire. «Puedes dármelo, me quedaré con él», le indico. Ella me mira sorprendida, asintiendo. «Estaba pensando justo en eso», explica, riendo. «No soy buena con los perros». Le sonrío, tomando al cachorro en brazos. Al acercarme a Nam, noto su mirada perdida. «No están en su casa», es lo que dice cuando me acerco más. Tomaron la laptop de Becky y unas cuantas cosas que encontraron, pero ellos parecen no estar allí. Mi corazón se encoge ante sus palabras. Miro el suelo, suspirando fuertemente. «Frin, eso no significa que sean culpables». «¿Y por qué huyeron?»,
Me sobresalto cuando el auto pasa por un agujero, haciendo que éste se mueva con fuerza. Nam me observa divertida, manteniéndose en silencio mientras desliza sus dedos por su teléfono. Trago saliva, abrazando con fuerza a Bombón, quien solo suspira de cansancio. Nuevamente observo por la ventana, distrayendo un poco mi mente y tratando de no volver a caer en aquellos recuerdos. Una agradable melodía se escucha por la radio, así que me permito tararearla, hasta que es interrumpida por las noticias. Al parecer nos indican que la gran Sarocha Chankimha ha aterrizado sana y salva. Nam silba, picándome la mejilla. Recordemos que esto inició como un sueño para su padre hace años, y ahora ella parece querer cumplirlo. Según sus propios colegas e incluso su competencia, elogian el excelente trabajo que la joven ha hecho durante años, consagrándose como la mejor línea de hoteles en Tailandia, y ahora volviéndose internacional, dando inicio en Londres, donde su padre deseaba comenzar. Desde hace años había sido aprobado este proyecto, pero por pequeñas dificultades nunca se había podido concretar hasta hace más o menos 2 años, cuando decidí que ya era buen momento para continuar con mis hoteles. Había decepcionado a mi madre, pero sin duda alguna no podría decepcionar a papá. Este era su sueño y ahora se volvía el mío, así que debía conseguirlo. Nam había llegado 2 semanas antes para verificar que todo marchara bien, estando al pendiente de lo que se necesitara y, sobre todo, vigilando constantemente que la obra se hiciera como era debido, dando unas cuantas entrevistas para comenzar con la publicidad del hotel en el país. Mientras tanto, me mantuve en Tailandia finalizando con el papeleo, dejando todo listo para evitar un enorme cúmulo de trabajo. Desde que mamá había dejado su puesto, toda la responsabilidad caía sobre mis hombros. Si tener 2 hoteles era mucho, sostener los 5 de mi padre era mayor, pero podía con eso y más. Había leído que Londres tenía uno de los climas más lluviosos que podían existir, y ahora lo confirmaba. Mientras el auto se mantenía en marcha, observaba por la ventana cómo las personas corrían para evitar mojarse, y otras simplemente se dejaban envolver por el agua, relajándose bajo esta. El auto giró en una esquina y luego ingresó por un pequeño sótano, estacionándose perfectamente. Rápidamente el chofer salió del auto y nos abrió la puerta, indicándonos que habíamos llegado a nuestro destino. Tienes que probar la comida de aquí. Por un momento observo a Bombón, preguntándome si aceptarían mascotas dentro. Oh, descuida, Jackson lo cuidará. El chofer me sonríe amigablemente y luego extiende su mano. Con algo de recelo, sujeto con fuerza a mi mascota, sin tener mucha confianza. Frin, tranquila. Jackson cuida bien de los 2 perros de Kai. Creo que Bombón no será un problema. Nam toma mi mano, deslizando la correa de mis dedos. Además, Kai sabe dónde vive. Podemos encontrarlo si le hace algo. De acuerdo. Hablo seriamente, mirando al hombre. Cuídalo. Le digo con firmeza, generando solo un movimiento de cabeza de su parte. Vamos, o lo vas a matar si lo sigues mirando así. Nam sujeta mis hombros, empujándome para caminar. Tomamos el ascensor que había en el estacionamiento, llegando al piso indicado. En cuanto éste se abre, maldije internamente a Nam por no mencionar que el restaurante era lujoso y, por supuesto, frecuentado por personas de alta sociedad. Ahora mismo podría tener la apariencia más aterradora que pudiera existir. Paso mis manos con disimulo por mi cabello y limpio mi rostro, lanzándole una mirada asesina a mi mejor amiga, quien solo se ríe. Al parecer, Nam ya había reservado una mesa, pues un agradable mesero nos lleva a esta sin mucha dificultad. Luego nos extiende el menú y sugiere el mejor vino del lugar. Permito que Nam elija, pues es quien ha estado más tiempo aquí, así que confío completamente en su paladar.
¿Sobre qué quiere hablar Kai? Muevo la copa vacía sobre la mesa, observando a Nam, quien sonríe al escuchar su nombre. Quiere proponerte varias ideas para el evento de inauguración. Sus palabras hacen que abra mis ojos con sorpresa. No creí que le gustaran ese tipo de cosas. Es lo que digo. El joven que nos atendió se acerca con el vino, descorchándolo y sirviéndolo en nuestras copas. Tráenos el especial del día, por favor. Nam le pide amablemente. En cuanto se marcha, me mira nuevamente. Que sea jefe de su propia compañía de seguridad no significa que no le gusten otras cosas. Bebe de su copa, saboreando el vino. Hago lo mismo, permitiéndome sentir el sabor dulce y agrio en mi garganta. Tú te encargaste de los 2 eventos anteriores. Le recuerdo, mencionando mis 2 hoteles. Nam solo se encoge de hombros. Sus ideas son buenas, Frin. Ambas volvemos a beber. Desvío mi mirada hacia la ventana a nuestro lado, notando cómo la lluvia disminuyó. Además, no podemos hacer solo una cena y ya. Ahora es diferente. ¿Por qué? Pregunto curiosa, terminándome el vino. Porque es tu primer hotel fuera de Tailandia. Me habla con un tono bastante obvio. Una cena es algo aburrido. Kai piensa que un evento grande sería buena idea. Dejar la marca en lo más alto. Ya tenemos una marca. Ella me mira con reproche, girando los ojos. Cualquiera puede imitar el estilo tailandés, querida. Mueve sus dedos sobre la mesa. Él sugiere algo mucho más grande. La miro curiosa, indicándole que continúe. Una pelea de boxeo. Hace el gesto con sus manos, causando que varias personas nos observen. Baja la voz. Le indico, alejando mis brazos de la mesa. Cuando llegan nuestros pedidos, sujeto la copa en una mano, indicándole al mesero que deseo más vino. ¿Estás bromeando? Déjalo aburrida, Frin. Se queja, sujetando los cubiertos. El hotel tiene un espacio perfecto para un pequeño cuadrilátero. La capacidad para la cantidad de personas es suficiente. Una excelente inauguración que daría de qué hablar durante semanas. Me señala con el cubierto mientras comienza a comer. Hago lo mismo, pues el vuelo fue tan largo que había olvidado la última vez que comí. O criticar. Siento un golpe en mi pierna y me quejo. Compórtate. La golpeo de vuelta, haciendo que se queje de dolor. Piénsalo por un momento. Limpia sus labios con la servilleta, volviendo a beber. Kai es un gran fanático. Conoce perfectamente el área. Además, ayer me dijo que el boxeo femenino está dejando su marca en el mundo. Bebo vino, evitando opinar al respecto. Dice que hay excelentes atletas dejando en alto el nombre del país. ¿No crees que sería bueno tenerlas en una pelea en tu hotel? Las personas amarán hablar sobre eso, en nuestro hotel. Nam habla con seguridad, mirándome fijamente, demostrando orgullo en sus palabras. Tendría que pensarlo. Termino mi comida, bebiendo lo último del vino. No estoy rechazando la idea. Ella se emociona. Pero no lo sé. Estaría tomando un riesgo muy grande. Lo mejor de arriesgarse es la satisfacción de la victoria al final. Ella sujeta mi mano. Confía en mí. Hago una mueca, para luego sonreírle. Nam aplaude emocionada y continúa con su comida. Juego con la copa vacía, esperando por ella, desviando mi mirada nuevamente a la ventana, observando cómo la noche parece aclarar, dejando el mal clima para después.